Vamos con el primer problema de cuerpos enlazados, el primer problema de poleas, que es el problema 9. En este problema tenemos una polea con Batman colgado de uno de los extremos y Robin colgado del otro de los extremos. Nos dan de datos sus respectivas masas y me piden que calcule el tiempo para distanciarse 1 metro. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer mi diagrama de fuerzas. En este caso, Batman tendrá un peso que le vamos a llamar peso sub B de Batman y una tensión, que es la fuerza de acción-reacción del tercer principio de Newton en las cuerdas, ¿vale? En este caso, tendremos aquí un peso de Robin y otra tensión que, debido a que además la polea no gira, esta tensión y esta tensión, que son las que enlazan el mismo cuerpo, siendo la misma cuerda, exactamente tienen que tener la misma tensión. Estos problemas, aunque parezca un problema, ¿vale?, de movimiento en varios ejes, lo vamos a tratar como un problema de movimiento en una sola dimensión. Entonces vamos a poner la segunda ley de Newton como si esto fuera un problema en línea recta, ¿vale? Vamos a tener fuerzas a favor, fuerzas que se mueven hacia un solo sentido y fuerzas que se mueven hacia el sentido contrario. En este caso, fuerzas a favor van a ser, si esto se mueve en este sentido, debido a que la masa de Batman es mayor que la masa de Robin, vamos a tener el peso de Batman y esta tensión. Esto es lo que vamos a tener como fuerzas a favor. ¿Fuerzas en contra? Bueno, pues vamos a tener esta tensión que va para el lado contrario y el peso de Robin. Y todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, desarrollando este producto, ¿vale?, lo que me queda es que el peso de Batman menos el peso de Robin es igual a la masa por la aceleración. Y a partir de aquí puedo poner datos. Puedo decir que el peso de Batman son 60 por 9,8, el peso de Robin, son 90 por 9,8, el peso de Robin son 60 por 9,8 y la masa es la masa total del sistema, que van a ser 90 más 60, que son 150 por la aceleración del sistema, dejándome esto una aceleración, ¿vale?, de 294 dividido de 150, que es de 1,96 metros segundo cuadrado. Bien, con esta aceleración voy a calcular el tiempo para que la distancia, una vez que este sistema se libere y Batman baje y Robin suba, sea de 1 metro, ¿vale? El tiempo para que la distancia sea de 1 metro, ¿vale?, es lo necesario para que Batman baje solo 0,5 metros. Ahí está un poco el truco del problema. Si Batman baja 0,5 metros, Robin habrá subido esos mismos 0,5 metros. Con lo cual, ¿vale?, la distancia que le separará será 0,5 más 0,5 o 1 metro, ¿vale? Voy a utilizar mi ecuación de la posición final, igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final de Batman serán 0,5 metros. La de Robin en este caso, ¿vale?, daría lo mismo. Salen desde el 0, partían del reposo y es 1 medio de 1,96 por el tiempo al cuadrado. Y desde aquí, pues no tengo ningún problema en pasar el tiempo. Esto es 0,5 por 1,96, que son 0,98, y el tiempo van a ser igual a 0,5 entre 0,98 y la raíz cuadrada de esto, que van a ser 0,71 segundos, en lo que Batman baja 0,5 metros, Robin sube la misma distancia y le separa 1 metro a ambos, ¿vale? Aquí quedaría terminado el problema de poleas. El problema 10 es uno de estos problemas gordotes de poleas en los que hay un montón de cuerpos y son un poquito laboriosos de hacer, ¿vale? Hay que tener cuidado con no confundir signos y no confundir operaciones. Tengo un sistema de 3 cuerpos enlazados con 2 poleas, ¿vale? Las poleas solo deslizan, no giran. Un cuerpo de 12 kilogramos, al que voy a llamar cuerpo 1, un cuerpo que no sé la masa que tiene, al que voy a llamar cuerpo 2, y un cuerpo que tampoco sé la masa que tiene, al que voy a llamar cuerpo 3. ¿Vale? Este cuerpo
tiene un rozamiento de 0,3, 30% de pérdida, y sé que este cuerpo, cuando el sistema quede en libertad, se va a mover 2 metros en 2 segundos con un movimiento, por supuesto, acelerado. Me piden calcular la masa 2 y la tensión. Vale. Bueno, sabemos que esto de aquí no es ni más ni menos que una excusa para que yo pueda calcular a través de mis ecuaciones de cinemática la aceleración, ¿vale? Sé que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recorre 2 metros, el problema me dice que parte del reposo, como prácticamente casi siempre, todo esto se me va a anular y tengo un medio de la aceleración que la desconozco por el tiempo que va a ser 2 al cuadrado. ¿Vale? Si despejamos la aceleración de aquí, me sale que el sistema entero se mueve con una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Bien, ahora pasamos a nuestro diagrama de poleas en el que vamos a pintar un montón de fuerzas que van a existir. Bien, lo primero que voy a tener va a ser para el cuerpo 1 su peso, y a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción, ¿vale? Va a ser la tensión, en este caso vamos a llamar la tensión 1 por llamar 1 a la parte de la derecha. Vale, esta tensión que hay aquí es la misma tensión que va a haber aquí. Para la parte izquierda del problema, bueno, pues aquí tendremos el peso del cuerpo 3, vamos a llamarle a esto tensión 3, y aquí también aparecerá una tensión 3. Y por si todas estas fuerzas fueran poco, este señor también tiene su propio peso y su normal. La normal es la tensión de las superficies y una fuerza de rozamiento. O sea que tenemos un montón de fuerzas. Bien, como las poleas no giran, solo deslizan, yo puedo interpretar este problema como un problema entero en el que tengo cuerpos enlazados y este es el que está tirando de todos. ¿Vale? Con lo cual voy a hacer un balance de fuerzas de todo el sistema a la vez. Bien, voy a tomar que fuerzas a favor menos fuerzas en contra va a ser igual a la masa de todo el sistema por la aceleración. Y empezamos por las fuerzas a favor. De todo esto va a tirar el peso 1. Le va a acompañar esta tensión, tensión 1, y le va a acompañar esta tensión, tensión 3. Fuerzas en contra, ¿quién va a parar todo este movimiento? Bueno, esta misma tensión 1, va a pararlo esta fuerza de rozamiento, va a pararlo esta tensión 3 y el peso 3. Y todo esto va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración. Y esto ya se trata de ir desarrollando para ir calculando. Vamos a empezar por aquí. Bueno, vamos a hacer una serie de cálculos para poder ir colocándolo todo. El peso 1, ¿vale? Masa 1 por gravedad. Y el masa 1 son 12 kilos por 9,8. Así que estos son 117,6 newtons. Las tensiones se me van a anular y llegamos a la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento de este cuerpo, ¿vale? Sabemos que la fuerza de rozamiento es nu por la normal y en este caso la normal va a ser la parte positiva del peso, ¿vale? Solo que aquí la masa no la conozco, pero sé que esto es 0,3 por el peso, que es la masa, por la gravedad, que es 9,8. Así que esto sí que lo puedo por lo menos simplificar y me sale 2,94 veces la masa del cuerpo 2. Bien, ¿quién más puedo calcular por aquí? El peso 3. El peso 3 va a ser igual a la masa de este señor, 3 kilogramos por 9,8. 3 por 9,8, eso me va a dar 29,4 newtons. Y la masa total, que la tengo aquí, que ahora la calculo. Bien, como he dicho, esta tensión que es positiva con esta negativa se me va a ir, esta tensión se me va a ir, y lo que me va a quedar aquí va a ser igual al peso 1, ¿vale? Que lo voy a cambiar ya, va a ser 117,6 newtons, menos la suma de la fuerza de rozamiento, 2,94 veces la masa sub 2, y el peso 3, que son 29,4 newtons, ¿vale? Todo esto va a ser la masa total del sistema, que va a ser 12 más 3 más la masa 2, que no la conozco, o sea, 15 veces, 15 kilos más la masa 2, y todo esto multiplicado por la aceleración, que es 1. Bien, voy a borrar aquí para obtener un poco de espacio,
pero esto ya es fácilmente calculable. Bien, aquí tenemos 117,6 menos 2,94 m sub 2 menos 29,4 es igual a 15 más m sub 2. Pasando las m's a un término y los términos independientes a otro, tengo que 117,6 menos 29,4 menos 15 es igual a 2,94, este pasa sumando, perdón, m sub 2 más m sub 2. Y esto pues ya es fácil de calcular. 117,6 menos 29,4 menos 15 me da un total de 73,2. Y esto es igual a 3,94 m sub 2, m sub 2 es 18,6 kilogramos. Aquí estaría la parte A del problema. Vamos a borrar y calculamos las tensiones una por una, conocido ya la masa. Bueno, ya tenemos la pizarra borrada. Vamos a calcular ahora las tensiones. Para calcular las tensiones, he puesto aquí los datos que tenía calculados del apartado anterior, ¿vale? He calculado también la fuerza de rozamiento, como no por la normal, sabiendo que ya la masa eran esos 18 y pico kilos. Y bueno, para calcular la tensión 1 voy a aislar este cuerpo. Y dentro de ese cuerpo tengo que las fuerzas a favor es el peso sub 1 menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración, que ya la conozco, ¿vale? El peso 1 son 117,6 menos la tensión 1 es igual a la masa de ese cuerpo, que es 12 por 1, con lo cual la tensión 1 tiene un valor de 12 menos 117,6 newtons, que es un valor de menos 105,6 newtons, ¿vale? Ambas tensiones. Para calcular la siguiente tensión hago lo mismo respecto a este cuerpo hasta llegar a la polea, ¿vale? Y tengo que la tensión 3, que es la que va a favor del movimiento, menos el peso 3, es igual a la masa 3 por la aceleración. La tensión 3 no la conozco, el peso 3 es 29,4 newtons, esto es igual a la masa 3, que son 3 kilos por la aceleración, con lo cual la tensión 3 es igual a 3 más 29,4, ¿vale? Y esto me da un total de 32,4 newtons, ¿vale? De esta manera, aislando los cuerpos y repitiendo la segunda ley de Newton para ellos, hallaríamos la magnitud de las tensiones. Bueno, problema largo y un poco enrevesado, pero que haciéndolo parte a parte no debería tener mucha más dificultad que la que ha tenido aquí. El problema 11, un problema de poleas metiendo un plano inclinado por medio, en el que me dice que un sistema para reforzar la muralla del abismo de Helm en la famosa batalla del Señor de los Anillos está formado por una piedra que cuelga de 60 kilogramos que hace que ascienda a otra por una polea de 20 kilogramos. Me piden cuál sería la aceleración del sistema en el apartado A y el coeficiente de rozamiento que tendría que tener esto para que la aceleración no bajase más de un 20%, o sea, para conseguir el 80% de la aceleración que tendríamos en el apartado A. Bueno, vamos paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es pintar todas las fuerzas que hay aquí en el sistema. Para el apartado A tendríamos el peso del cuerpo 1, su tensión, siendo la misma cuerda, su tensión, ¿vale? Este señor tiene un peso, una normal perpendicular, y sabéis que en los planos inclinados lo que tenemos que hacer es descomponer el peso en su componente Y y su componente X. Y pinto aquí, aunque no valga para el primer apartado, que aparte de todo esto tendríamos una fuerza de rozamiento en el apartado B, ¿vale? Porque me piden el coeficiente. Bueno, vamos a utilizar la segunda ley de Newton y desarrollar esto como si se tratase de un problema en una dimensión, ya que las poleas no giran, solo deslizan. Con lo cual vamos a hacer que este sistema se mueva hacia la derecha, fuerzas a favor, tendríamos el peso en 1,
esta tensión y nada más que nos ayude al movimiento. Fuerzas en contra, tendríamos esta tensión que va en contra, que va a hacer que se anule esta, y la componente X del cuerpo 2. Todo esto sería igual a la suma de ambas masas, 60 más 20, 80 por la aceleración del sistema. Y bueno, vamos calculando cada una de las cosas. El peso 1 será 60 por 9,8, que son 588 newtons. El peso en X del 2, ¿vale? Si descomponemos bien y sabemos que esto es un ángulo me da el problema, que es un ángulo de 60 grados, ¿vale? Sé que la componente X de este ángulo interno que habría aquí, ¿vale? Va ligada siempre al seno, entonces yo sé que esto es la masa 2 por la gravedad por el seno de 60. La masa 2 son 20 kilos por 9,8 por el seno de 60 grados. Eso me da 170 newtons aproximadamente. Bien, pues ya puedo prácticamente calcular todo. Tengo que 588 newtons, las tensiones se me van a ir, menos, que este símbolo menos pasa aquí, 170 newtons tiene que ser igual a 80, que es la suma de las masas totales por la aceleración, dejándome una aceleración de 588 menos 170 dividido por 80. Y esto sale una aceleración de 5,23 metros segundo cuadrado. Bien, vamos a borrar esta parte de aquí, vamos a quedarnos con nuestra aceleración y vamos a plantear el problema en los términos que tendría el coeficiente de rozamiento. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del B, en la que me piden, en la segunda parte del 11, en la que me piden el coeficiente de rozamiento para que la aceleración se reduzca a un 80% del valor inicial, sabiendo que hemos calculado que la aceleración tenía un valor de 5,23 metros segundo cuadrado. Lo que vamos a hacer es hacerle 0,8 por este valor para ver el tanto por ciento. Y esto me sale una aceleración de 4,18 metros segundo cuadrado. Y ahora lo que tengo que calcular es el coeficiente de rozamiento, que inicialmente no estaba. Bueno, utilizo la segunda ley de Newton, trato esto como si fuera un problema en una sola dimensión otra vez, y vamos a poner fuerzas a favor menos las fuerzas en contra igual a la masa por aceleración. Volvemos a tener el peso 1 a favor, esta tensión, menos, ahora vamos a tener la tensión, el peso en X del segundo cuerpo y la fuerza de rozamiento del segundo cuerpo. Y todo esto va a ser igual a la masa, sabiendo que la masa 1 es 60 y la 2 es 20, la masa total es 80, por la aceleración, que en este caso va a ser 4,18. Bueno, y de aquí tenemos bastantes cosas. Las tensiones se me van, el peso en 1 lo tengo calculado en el apartado anterior, que es 588 newtons. Estas dos tensiones se me van, ¿vale? El peso en X también lo tenía calculado en el apartado anterior, y esto va a ser 169,7 más la fuerza de rozamiento, que en este caso va a ser el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal va ligada a la componente I del peso, y sabemos que la componente I del peso, en función de los ángulos, porque ya lo hemos visto, va ligada al coseno. Los planos inclinados, el peso en I va ligado al coseno, ¿vale? Con lo cual esto va a ser nu por M por G por el coseno de 60. Y todo esto va a ser igual a este número, que ya lo puedo calcular, que es 334,72. Bueno, opero aquí y voy sacando cosas, ¿vale? Esto es 588 menos 169,7 menos esto va a ser la masa, que es 20 por 9,8 por el coseno de 60, va a ser 98 igual a 334,72, ¿vale? Simplemente he sustituido los números aquí
Y lo que vamos a hacer ahora es despejar todo, ¿vale? Entonces, U va a ser igual a 334,72, este pasa restando, menos 588, este pasa sumando, más 169,7, y el menos 98 va a pasar dividiendo, ¿vale? Si hacemos bien esta operación, me sale un coeficiente de rozamiento de 0,85. Y así tendríamos hecho el apartado B del problema 11.